Bienvenidos a Matemáticas al Tablero. Vamos a hablar de este punto, preparación para las pruebas de estado. De acuerdo con la siguiente información, responde la pregunta. En una pequeña finca hay 4 árboles de manzanas entre otros árboles frutales. Los árboles 2, 3 y 4 producen respectivamente 3 medios, 3 y 7 medios de lo que produce el árbol 1. Bueno, aquí ¿cuántas magnitudes estamos hablando? Estamos hablando solo de manzanas, ¿cierto? Hay unos árboles y esos árboles producen una cantidad de manzanas y vamos a comparar las manzanas que produce el uno con las manzanas que produce el otro. Cuando estamos hablando solo de manzana, entonces estamos hablando de razones, ¿cierto? Razones. ¿Qué es una razón? Una razón es la división cuando usted compara dentro de la misma magnitud varias medidas de la misma magnitud. Entonces, vamos ahora sí, teniendo en cuenta que esto es una razón y no una proporción, porque una proporción es cuando usted compara, pero dos magnitudes, aquí solamente estamos hablando de manzanas, pudiéramos decir que en este caso, pues el árbol 1, ¿cierto? Se relaciona con los árboles 2, 3 y 4, ¿cierto? O los árboles 2, 3 y 4 se relacionan con el árbol 1 en cuanto a su producción. Y la razón entre uno y otro, entonces usted puede escribir, bueno, el árbol 2 es al árbol 1, y si el árbol 2 es al árbol 1, 3 medios. Es a 3 medios. Esa es la razón de entre los árboles, entre la cantidad de manzanas que produce el uno y las manzanas que produce el otro. Es 3 medios. ¿Qué significa eso de 3 medios? Pues que cada vez que el árbol 2 produce 3 manzanas, el árbol 1 produce 2 manzanitas. También lo tenemos, ¿cierto? Las manzanas del árbol 3 a las manzanas del árbol 1. Entonces, las manzanas del árbol 3 es a las manzanas del árbol 1 como 3. ¿Qué quiere decir eso? Ahí dice 3. Bueno, ese 3, ponemos un unito abajo y decimos, por cada 3 manzanas que produce el árbol 3, el árbol 1 producirá una manzana. Esas son razones, cuando usted relaciona la misma magnitud, pero ¿cierto? Entre varios, si está hablando de centímetros, si la unidad de centímetros, compara unos centímetros con otros centímetros. Estamos hablando de manzanas, comparas una cantidad de manzanas con otra cantidad de manzanas, en este caso de árbol. Y tenemos el árbol 4, porque son 4 árboles. Entonces me dice que el árbol 4, ¿cierto? Produce manzanas con respecto al árbol 1, la relación del árbol 4 al árbol 1 es de 7 a 2 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada vez que el árbol 4 produce 7 manzanas, el árbol 1 producirá 2 manzanas. Aquí ya entendimos el enunciado. Miren lo que es entender el enunciado para poder llegar a resolverlo. Ahora sí le damos la pregunta. Dice, el porcentaje de la cosecha de manzanas producida por el árbol 3 es de aproximadamente. Entonces, para mí el porcentaje tenemos que saber la cantidad total de manzanas del árbol 1, el árbol 2, el árbol 3 y el árbol 4. Cuando lo tengamos, debemos saber cuántas, bueno, si ya sabemos cuántas hicieron todos, porque sabemos el árbol 3 cuántas tiene. Y una vez que lo tengamos, llevamos eso a porcentajes. Debemos hacer varias cositas para resolverlo. Empecemos con la primera. Voy a minimizar esto un poquito para que nos quede la información que tenemos aquí, ya que nos va a servir de mucha ayuda. Aquí tenemos nuestra tablita, entonces nos va a ayudar en la explicación de este punto. Pero necesitamos saber cuántas manzanas hay. Esa sigue siendo la misma pregunta. ¿Cuántas manzanas hizo el árbol 2? ¿Cuántas manzanas hizo el árbol 3? ¿Cuántas el 4? Y así sucesivamente. Y miremos que la relación en el árbol 2 a 1 es de 3 a 2. Abajo queda el 2. En el árbol 4 también es de 7 a 2. También es 2. Pero en el árbol 3 a 1 dice 3 a 1. Necesitamos que abajo me queden 2 para que me quede todo homogéneo y la relación del árbol 1 sea exacta con respecto a las otras razones que nosotros tenemos. Entonces pudiéramos decir que en el árbol 3, si 3 es a 1, lo mismo que 6 es a 2. ¿Qué quiere decir lo mismo? Si por cada 3 manzanas en el árbol 3 hay una en el árbol 1, eso quiere decir que el doble de manzanas, cada vez que haya 6 manzanas en el árbol 3, habrá 2 en el árbol 1. Ya tengo ahora sí
cómo hacer esta formulita. Entonces, escribamos el árbol 1, árbol 2, árbol 3 y árbol 4. El árbol 1 produce 2 manzanas. Cada vez que tenga 2 manzanas, el árbol 2 va a tener 3. A la misma manera, el árbol 3 va a tener 6 y el árbol 4 va a tener 7. Ahí ya tenemos la cantidad de manzanas que hay cada vez que el árbol 1 tenga 2 manzanas, gracias a las razones, ¿cierto?, que hay entre ellos. Entonces, sumemos todas las cantidades de manzanas. Sumamos abajo 2 y 3 da 5, 5 y 6 y 7. 6 y 7 da 13, 13 y 5 da 18 manzanas tenemos en total. Ese es el total de manzanas, ¿cierto? Ahora sí, nosotros podemos decir, bueno, vamos a la pregunta, el porcentaje de la cosecha del árbol 3 es de aproximadamente. Y sabemos que el árbol 3 tiene 6 manzanas. ¿Cuánto es 6 manzanas de 18 en porcentaje? Es como, parece la tercera parte, ¿cierto? La tercera parte. ¿Y la tercera parte cuánto es en porcentaje? De pronto diga, yo creo que ya sé la respuesta. Perfecto. Pero vamos a analizarlo para que todo lo entendamos. Entonces borro unas cositas aquí y lo realizamos. Tenemos que el total de manzanas es 18 entonces. ¿Listo? Ahora, las manzanas del árbol 3, ¿cierto? El árbol 3 es el que me están diciendo. El árbol 3, las manzanas que hay, ¿cierto? Porque estamos hablando de manzanas del árbol 3, son 6. ¿Cierto? Entonces tenemos 6 manzanas. ¿Cómo hallamos nosotros el porcentaje? Entonces, como vamos a relacionar número de manzanas con porcentajes, número de manzanas con porcentaje, ¿cierto? Ya estamos hablando de dos magnitudes, estamos comparando dos magnitudes que son diferentes, unas son manzanas y otras son porcentajes, entonces ya estamos hablando de proporción. Y para resolver una proporción, pues hay varias estrategias. Una, que es la que vamos a hacer aquí, es la regla de 3. Entonces vamos a hacer la regla de 3 para poderlo resolver. Entonces escribimos manzanas a un lado, manzanas, sabemos que es número de manzanas, y porcentaje. Entonces, si tengo 18 manzanas y sé que son el 100%, 6 manzanitas, ¿qué porcentaje tendrán? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Entonces, mire, ¿cuándo usamos la regla de 3? La regla de 3 la usamos cuando relacionamos dos magnitudes diferentes. Aquí hacemos rápidamente una verificación de que esta relación entre estas dos magnitudes sea proporcionalmente directa. Entonces uno se pregunta, entre más porcentaje haya, ¿hay más manzanas o menos manzanas? Entonces a donde está la variable que voy a hallar, ponemos una flechita hacia arriba, ¿listo? Porque es nuestra pregunta, y vamos a ver si las manzanas son más en la medida del porcentaje, flecha para arriba. Si son al contrario, flecha hacia abajo, ¿cierto? Para saber si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Eso lo hablaremos entre todos los puntos que resolvamos de estos videos sobre este tema. Entonces, a mayor porcentaje, ¿habrá más manzana o no? ¿Qué pasa si el porcentaje es más poquito? Va a disminuir también las manzanas. Entonces yo también le pongo una flechita al 6 y digo, esto es directamente proporcional. ¿Y qué sucede? ¿Yo para qué necesitaba saber que era directamente proporcional? Porque cuando es directamente proporcional, el que está contrario a la X en la otra esquina, ese es el número que me pasa a dividir. Entonces en este caso, digo yo, que dividido en 100%, tengo que a 6 que multiplica, vamos a ponerle un por, a 6 que multiplica, bueno, pero dije que era el que iba contrario y escribí el otro. Estoy en la aquí. Entonces el que está al contrario es 18, abajo va el 18, ¿cierto? Es que para eso es que miraron la proporcionalidad. Entonces va 18 abajo y ahora sí los otros dos lo multiplican. En este caso 6 por 100. Entonces 6 por 100, 100%. Y ya realizamos esa operación y eso nos debe dar el porcentaje que estamos necesitando. Vamos a utilizar la matemática para no tener que hacer mucha división ni operación. 6 lo dividimos entre 6 me da 1, 18 dividido entre 6 me da 3. O
sea que a la final hay que dividir 100 entre 3, como habíamos dicho al principio, 100 dividido entre 3. Entonces eso nos va dando, al hacer la operación vamos a encontrar que eso nos va a dar 33.3%. Y la respuesta en este caso es la C. ¿Listo? Nos veremos en otra entrega, de otro punto para resolver.